Muy bien. Gracias por contar contigo esta tarde. Vamos a comenzar a compartir tu pantalla. Cuando estés listo nos dices. Estoy listo. Listo. Y les recuerdo a todos que nos están escuchando y viendo que tendremos un espacio cortito de preguntas y respuestas al final para que nos manden sus preguntas. Y te cedo la pantalla. Listos, Rodolfo. Muchas gracias. ¿Ya ven la pantalla? Ya te vemos muy bien. Perfecto, muy bien. Pues me da mucho gusto cerrar este foro y tenemos aproximadamente unos 20 minutos para que yo les platique rápido pues un poco la parte práctica que tiene que ver con innovación. Redbox es una agencia que yo empecé hace 18 años, yo soy emprendedor como ustedes y lo que hice fue pues encontrar, como decía Said, una oportunidad, ¿no? Había una oportunidad allá afuera donde la gente necesitaba tener un mecanismo, un proceso, un aliado en México que les ayudara a innovar a la mexicana, y con eso me refiero a hacerlo rápido y hacerlo con poco presupuesto. Entonces encontré esa oportunidad, empecé esta agencia y lo que les quiero platicar es el modelo con el que nosotros consultamos a nuestros clientes, porque es una herramienta poderosamente sencilla que puede ayudarles en su día a día. Bien. Vamos a arrancar entonces para platicarles un poco más a detalle. Nosotros trabajamos, 90% de nuestros clientes son compañías grandes en México, desde Kitsania y Grupo Posadas, por ejemplo, hasta BBVA, y tenemos un 10% que son emprendedores de todos tamaños que quieren pensar diferente y que quieren buscar entonces nuevas alternativas para sus negocios. Tenemos oficinas en la Ciudad de México y hace 2 años empezamos operaciones también en Nueva York y hemos hecho alrededor de 1,000 proyectos para 80 compañías en un buen número de países. Resultado de esto es que tenemos más de 400 soluciones en el mercado, entre productos, servicios. Ahora les platicaré algunos ejemplos. Bien, pero vámonos directo al tema. A ver, cuando hablamos de innovación, si yo tuviéramos un foro presencial y estuviéramos viéndonos las caras, yo les preguntaría en qué piensan cuando hablamos de innovación, y si yo pasara un micrófono, encontraríamos muchas perspectivas. Algunos dirían, es algo completamente nuevo que no se ha visto. Otros dirían, es tecnología. Algunos otros dirían, es una reinvención de algo que ya existe. Y a ver, todos estamos bien, todos estamos en lo correcto, ¿ok? De fondo, la forma es la que cambia. Por eso algunos creen que es tecnología, algunos creen que es lo nuevo, algunos creen que es una reinvención. Todos están en lo correcto, mientras que entendamos innovación, muy sencillo, y así lo definimos nosotros, como una idea implementada que genera valor. Y ahorita lo voy a retomar con un poquito más de detalle. Innovación, ¿qué es? Una vez más, es una idea que yo tengo, la pongo allá afuera y si me regresa valor, entonces puedo hablar de innovación. Por eso, cuando hablamos de algo completamente nuevo, si hay valor de regreso, es innovación. Si es algo que ya existía, que se simplemente fue reinventado, también hay innovación. Pero lo importante es que haya valor. Si no, es solamente una idea y esa es una diferencia importante que deben considerar. Ahora, cuando hablamos de innovación, parecería un tema complicadísimo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un tema que vende. Entonces, los autores de los libros, entre más complicado lo hagan, pues más libros van a vender. Pero no nos vayamos por ahí. Tienen que entender que innovación es algo súper sencillo y de todos los días para que realmente lo puedan incorporar en sus prácticas diarias. Nosotros innovación lo entendemos esencialmente como un proceso en 3 grandes momentos. Innovación, que es el final del camino, ahorita platicamos de eso. Antes de eso hay una etapa creativa y lo que detona todo esto es un elemento que llamamos inspiración. Entonces, olvídense de fórmulas de 25 pasos complicadas. Piensen en innovación en 3 grandes momentos y vamos a platicar de cada uno de ellos. Empezamos por la parte de innovación. Retomo la definición que les di hace un momento. Una idea implementada que genera valor, eso es innovación. Bien, entonces ténganlo presente. Puede ser una idea pequeña, puede ser una idea muy grande, puede ser una idea sencilla o revolucionaria, siempre y cuando genere valor, va a ser innovación. Entonces, a veces la gente no le entra al tema porque dice, es que tiene que ser algo complicadísimo, reinvención, ver hacia el futuro, y no necesariamente. Por eso quiero explicar lo siguiente. Cuando hablamos de innovación, los invito a que la piensen esencialmente en 2 tipos. Por un lado, tenemos lo que es la innovación incremental, ¿ok? Que es tomar a lo que ya existe y reinventarlo. Y es perfectamente válido. Es más, y lo voy a mencionar un poco más adelante nuevamente, 98% de las innovaciones en el mundo son innovaciones incrementales. ¿Ok? Entonces, lo que vemos que es loquísimo y que es tecnología muy complicada y muy de futuro, eso es solamente 2%.
Por lo tanto, se vale entrarle a la incrementalidad. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Esto fue un proyecto que hicimos hace un par de años para la gente de BBVA, que nos dicen, bueno, ¿cómo hago para pues traer más gente joven aquí a que abra cuentas? Y entonces le decimos, a ver, el camino no son los jóvenes, sino los papás. Entonces, vamos a crear una plataforma donde los que tenemos hijos adolescentes como yo podamos intercambiar dinero con nuestros hijos. Entonces, esta es una plataforma muy sencilla donde los papás damos de alta a nuestros hijos, ahí les depositamos el dinero y después les damos una sugerencia de cómo usarlo. A los chavos les llega la notificación de depósito y te dicen, te llegó tanto, y la sugerencia es que gastes tanto, ahorres tanto y metas a una meta familiar tanto. Y los chavos deciden qué hacen. Entonces, esto fue una innovación incremental porque el intercambio ya existía, solamente que se hacía de forma física. Entonces, ahora lo pasamos a una plataforma digital y además lo convertimos en una conversación entre papás e hijos. Y se convierte en algo sumamente valioso, una vez más, para los que tenemos hijos adolescentes, porque el tema del dinero siempre es complicado y esto nos ayuda entonces a romper una brecha importante. Como les mencionaba, 98% de las innovaciones en el mundo es mejorar lo que ya existe. Bien, y es perfectamente válido, porque te ayuda a mejorar o el negocio que tienes hoy, por ejemplo, el que veíamos de Fermín, a ver, que haga incrementalidades y eso le va a ayudar a mejorar el negocio en este momento. Pero también lo que nos permite es mejorar industrias que se han quedado rezagadas. Todo lo que platicaba Saída hace rato de mucha gente que se durmió en sus laureles o que los procesos los dominaron y que han dejado de evolucionar, ahí hay también oportunidades. ¿De dónde puedes partir para generar una innovación incremental? Muy sencillo, de encontrar puntos de dolor. ¿Cuáles son los puntos de dolor que tiene la gente a la que sirves o a la que quieres servir? Y ahí está la oportunidad. Por ejemplo, en el caso de BBVA, ¿cuál era el punto de dolor? Pues el intercambio en efectivo con los chavos. Se los dabas, se lo quemaban en un momento, lo perdían, etcétera. Entonces, esto permite pues tener un control y un intercambio. Piensen en muchas cuestiones que hay allá afuera interesantes, como son incrementalidades. Por ejemplo, uno de nuestros clientes, emprendedor muy interesante, Ben & Frank, que vende lentes, pues lo que ellos hicieron fue mejorar la industria de los lentes en México porque solamente estaba en manos de grandes jugadores y era muy caro. Entonces lo hicieron barato, le metieron un gran diseño y lo hicieron muy accesible y muy divertido. Entonces, eso es una incrementalidad y se vale. Entonces, el mensaje aquí es, innovación puede ser incrementalidad, ¿bien? Y es una opción completamente válida. Ahora, por el otro lado tenemos lo que es el do different y aquí es cuando ya haces algo completamente diferente. Un ejemplo, hace 3 años la gente de Cinépolis nos pide ayudarles a reinventar por completo la experiencia de ir al cine. Entonces entramos en un proceso donde encontramos cuáles eran las fricciones más grandes que hacían que ya no fueras al cine o que no disfrutaras la experiencia y ahora hay un formato que se llama Ambiente, hay 4 salas a nivel nacional y van a abrir más, que justamente elimina fricciones como las filas. Entonces, ahora en tiempos de pandemia, cuando pudieron abrir y ahora que puedan reabrir pronto, esto elimina en 80% el tráfico de los cines, lo cual permite entonces que la gente vaya mucho más rápido, no hay colas, la compra ya todo es de manera electrónica, en kioscos, etcétera. Entonces, aquí es cuando reinventas algo ya por completo. Y este es el 2% que nos faltaba y esto es lo que te ayuda entonces a crear nuevos negocios. ¿Bien? Entonces, la diferencia entre uno y otro es que tomas algo que ya existe y lo reinventas y aquí lo haces por completo nuevamente. Los dos son perfectamente válidos, pero ten en cuenta que tienes esas dos opciones y no necesariamente es hacer algo complicado siempre. Ahora, una pregunta que nos hacen con frecuencia es, oye, ¿soy innovador o no soy innovador? ¿Cómo sé qué necesito para ser innovador? Nuestra experiencia de todos estos años nos ha llevado a una conclusión interesante que hemos cruzado con expertos y hemos encontrado que en esencia los innovadores tienen 2 comportamientos. Y la buena noticia es que todos los podemos tener. Se los platico. El primero lo vimos en muchos comportamientos de clientes exitosos en temas de innovación y lo reforzamos cuando conocimos a este señor que es un neurocientífico que durante 20 años estudió la mente de los innovadores más grandes del siglo pasado y llegamos a una conclusión interesante juntos. Lo que reconocemos es que los innovadores no necesariamente son más inteligentes, pero eso sí, de manera indispensable, son súper persistentes. ¿Por qué? Porque tener la idea es relativamente fácil y ahorita lo vamos a platicar. El gran problema es hacer que las ideas existan, que las ideas sucedan, ¿ok? Si la innovación es un camino de 10 pasos, el primero es tener la idea y los otros 9 es hacer que suceda. Por eso, la persistencia es indispensable.
Entonces, si te estás preguntando si puedes ser innovador o no, lo único que tienes que tener en cuenta es, tienes que ser persistente, ¿bien? Para que las cosas sucedan. Porque no es un juego lineal. Tienes una idea, la lanzas, resulta que no era así, te regresas, la reinventas, la vuelves a lanzar, tampoco era por ahí, la tiras a la basura, haces otra y así sucesivamente. ¿Bien? Ahora, el otro rasgo, esto lo conocimos en una charla que dio este señor que es Ian Schrager, es un arquitecto que creó el concepto de los hoteles boutique en los 80s, y él lo que dice es que los innovadores para él es gente que le pone el corazón y llena de detalles a sus propuestas. Y tiene toda la razón, ¿ok? Y Fermín es un ejemplo. O sea, si ustedes vieron las imágenes y lo que nos platica, el corazón está en todo lo que hace. Y eso te convierte también en un innovador porque te hace diferente a los demás. ¿Bien? Entonces, en resumen, si hablamos de innovación, ¿okay?, que es el tercer paso del proceso, debes considerar que tiene que dar valor, si no son solamente ideas, los dos tipos de innovación, la incremental y la radical, que son válidos, y los dos rasgos que debes tener para ser un innovador. Ponerle el corazón a lo que haces, ¿bien? Y la otra es ser persistente. Si eres capaz de hacer esto en un proceso de innovación, puedes ser innovador sin ningún problema. No hay otros secretos, no hay otras fórmulas, no hay genética, nada más. Rápidamente, ahora, para que eso suceda tenemos una etapa previa que es la etapa creativa y este es justamente ese momento de creación de posibilidades. Es ese espacio que le llaman brainstorming, lluvia de ideas, como le quieras llamar, pero es un espacio dedicado para crear ideas e idealmente muchas ideas, ¿ok? ¿Por qué? Porque vas a tener un chorro de ideas, ¿ok? Y de esas ideas vas a irlas configurando, armando, empaquetando y te vas a quedar con una o dos que son a las que les vas a apostar. Pero necesitas mucha tela de donde cortar. Ahora, cuando hablamos de creatividad, es un término también a veces difícil de, pues, entender claramente, entonces dediquémosle unos minutos. Si hablamos de creatividad, tendría una pregunta para todos ustedes. ¿Qué tan creativo se considera? ¿Ok? Y si estuviéramos presencialmente y les pidiera quién se considera muy creativo, medio creativo o poco creativo, nos encontraríamos que el grueso de la gente cree que es medio creativo. Muy poquitos creen que son muy creativos, ¿ok? Y un número importante también cree que no es creativo. O sea, lo que quiero que se lleven aquí es cambiar su mentalidad y entender que todos somos tremendamente creativos. Bien, lo que pasa es que a veces queremos ideas de la nada, no se nos ocurren y nos etiquetamos como que no somos creativos. Pero voy a cambiar esa percepción en unos minutos, lo van a ver. Tengo una noticia para todos ustedes y todos somos tremendamente creativos. Quiero que se queden con esto y se los voy a demostrar en un minuto. Imagínense que estuviéramos presencialmente, ¿ok? En un foro. Y yo les dijera, acabando mi participación a las 6:30, Worteb y yo les tenemos una sorpresa. Un viaje a Las Vegas todo pagado, pero ¿qué creen? Nos vamos ahorita a 6:30 de la tarde. Nos están esperando unos camiones, somos un grupo bastante grande, ciento y tantas personas. Estos camiones nos van a llevar al aeropuerto, tenemos un charter todo pagado, volamos a Las Vegas, fiesta, varias horas y nos regresamos en ese mismo vuelo y estamos de regreso en Ciudad de México a las 9 de la mañana. ¿Bien? Todo pagado. La única condición para que ustedes participen en este viaje es que me ayuden, a mí, Rodolfo, con algún pretexto para explicarle a mi esposa por qué no regresé en la noche a dormir a la casa, ¿ok? No le puedo decir que me fui a Las Vegas. ¿Se les ocurre algún pretexto? Seguramente no uno. Se les ocurren 10, 20, 30. Ahorita su cabeza ya está todo lo que da, ¿no? Entonces, este es un ejemplo para que se den cuenta que sí son creativos y que somos tremendamente creativos, solo que en el trabajo no, y por eso nos etiquetamos como que no lo somos. Se eliminen esas etiquetas de su vida, ¿bien? Esta historia no es nueva, ¿ok? Les pongo una cita de un Nobel de Química que pueden leer ustedes aquí, que dice, es una pena que la mente de la gente trabaje furiosamente y que ésta se detenga cuando llega a trabajar. Entonces, todo el tiempo estamos pensando en ideas, ¿ok? Pero cuando tenemos que hacer un reto profesional y no se me ocurre nada, entonces ahí es donde la malinterpreto. ¿Cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? Muy sencillo, creatividad es el medio, es donde voy a generar muchas ideas y la innovación es el fin. Voy a tomar alguna de estas ideas y voy a hacer que suceda. Ahora, vamos a explicar por qué si Rodolfo está diciendo que todos somos muy creativos, ¿por qué entonces me cuesta tanto trabajo? Bien, aquí viene una parte bien interesante. Hay dos razones, tomen nota. La primera es por la forma en la que funciona nuestro cerebro. Les explico rápidamente. Nuestro cerebro está integrado por tres sistemas. Tenemos el sistema reptil,
que es el primero que se generó, ¿no? Cuando íbamos evolucionando, y básicamente maneja funciones como sed, sueño, hambre, frío, etcétera. Y ese siempre está operando. Evolucionamos y luego apareció lo que llamamos el sistema límbico, que cuando éramos primates y vivíamos a la intemperie, era como estamos todo el tiempo expuestos a peligros, era el que nos manejaba. Estábamos en un lugar sentados, oíamos un ruido, no sabíamos si era un tigre que se nos venía encima ahora el aire y teníamos que tomar decisiones. Entonces, ahora cada que nos sentimos en peligro, ese cerebro toma el control. Entonces, podemos estar en una sala, todo bien, etcétera, y de repente si oímos que alguien golpea la puerta, entonces ese cerebro entra, ¿no? O si oímos malas noticias como las que nos bañan todos los días, este cerebro es el que toma el control. ¿Bien? El último cerebro que se desarrolló es lo que llamamos la corteza prefrontal. Ahí es donde suceden los procesos creativos, lógicos, matemáticos, etcétera. Entonces, cuando queremos generar una idea, podemos creer que estamos en la parte azul, pero no. Cuando tú le pides ideas a tu cerebro, ¿sabes qué percibe? Peligro, percibe amenaza. Porque tú le dices a tu cerebro, necesito ideas, porque si no tengo ideas, entonces el negocio no va a despegar y se va a morir y no voy a tener que comer. O sea, el cerebro empieza a tener ese diálogo y entra en pánico. Entonces, la parte que piensa se apaga y la parte que reacciona a amenaza se prende. Y por eso no pensamos, por eso nos bloqueamos. ¿Cómo lo evitas? Muy sencillo, hay un comando, como las computadoras, que le damos a nuestro cerebro que es no filtres. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, que en ese momento no te preocupes por presupuestos, por impacto, por si va a funcionar o no va a funcionar, simplemente deja que fluyan las ideas. Te lo dices a ti mismo y como esto normalmente es un ejercicio de grupo, se lo dices a todos y lo repites cada vez que sea necesario y que alguien empiece a filtrar. No, es que ya lo hicimos, no, es que no nos va a alcanzar, no, es que no sabemos si va a funcionar, no filtres. Esto, ¿no? Parece poca cosa, pero eso le dice a nuestro cerebro, no te preocupes, no hay amenaza. Y nos deja ponernos a pensar y no estar atrapados en el miedo. ¿Ok? Esto es indispensable, esta es la base. Ahora, el segundo elemento que te va a ayudar a ser más creativo es tener nueva información, porque nuestro cerebro siempre está trabajando con la misma información y por eso no llegamos a nuevos lugares. Por lo tanto, es muy importante, entonces, el último elemento del modelo, que llamamos inspiración. ¿Qué es inspiración? Referencias que aceleran tu proceso creativo. ¿Ok? Steve Jobs decía que nuestro cerebro eran puntos de información, ¿ok? Y siempre estamos conectando los mismos. Entonces, si yo quiero tener una idea nueva, es imposible con esos puntos. Tengo que buscar nuevas referencias, traerlos entonces a mi cerebro y el cerebro automáticamente los conecta y eso detona nuevas ideas. ¿Ok? Les pongo un ejemplo, es un video de un par de minutos que explica la historia de Star Wars, de la primera película. Para los que nos gusta este tema, pues hay un autor que se llama George Lucas, que fue quien escribió la obra, y mucha gente cree que se sentó abajo de un árbol, ¿no? Increíble, o estaba en una playa, y como dicen, bajó la musa y de repente se le ocurrió la historia. Pero no. Lo que él hizo fue generar o buscar referencias de muchos géneros y después ya dejó que su cerebro las conectara y creó la historia que todos conocemos. Bien, esto explica por qué entonces salió una obra tan interesante, pero que fue una reinterpretación de muchas otras. Aquí va el video. Also huge influences were the Flash Gordon serials from the 30s and Japanese director Akira Kurosawa. Star Wars plays much like an updated version of Flash Gordon, right down to the soft wipes and the opening titles design. From Kurosawa, we get masters of spiritual martial arts, a low-ranking bickering duo, more soft wipes, a beneath the floorboards hideaway, and a boastful baddie getting his arm chopped off. Just watch yourself. We want it big. I have the desert son. Well, sister. War films and westerns were also huge sources for Star Wars. The scene where Luke discovers his slaughtered family resembles this scene from The Searchers. And the scene where Han Solo shoots Greedo resembles this scene from The Good, the Bad, and the Ugly. The climactic airstrikes in the Dam Busters, 633 Squadron, and the bridges at Toko Ri play very similarly to the run on the Death Star. And in many cases, existing shots were even used as templates for Star Wars special effects.
There's also many other elements clearly derived from various films. We have a tin man, like a tin woman in Metropolis, a couple shots inspired by 2001, a grab the girl and swing scene like this one in The Seventh Voyage of Sinbad, a holographic projection kind of like the one in Forbidden Planet, a rally resembling this one in Triumph of the Will, and cute little robots much like those in Silent Running. George Lucas collected materials, he combined them, he transformed them. Ok, interesante, ¿no? Entonces, como pueden ver, no salió de la nada la idea. Hubo referencias que él investigó y que él recolectó, y después su cerebro ya hizo las conexiones naturales y llegaron entonces a generar esa historia. Ahora, de lo que les he platicado, recuerden esto. Cuando le dices a tu cerebro no filtres y además le das referencias antes de pedirle ideas, la creatividad se convierte en algo ilimitado, porque ya tu cerebro está en la frecuencia correcta y tiene nuevos puntos para conectar y detonar entonces nuevas ideas. Ahora, este tema de las referencias no es accidental. Nosotros tenemos un modelo que les comparto donde la recomendación es que busques información de 4 dimensiones. Voces es entender muy bien al usuario para ver cuáles son esos puntos de dolor o al cliente. Tu industria, un benchmark de todos contra los que estás compitiendo en el mundo, no solamente los grandes evidentes, sino las startups chiquititas que están en Taiwán. La ventaja es que en Google puedes encontrar todo. Después, ¿qué otras industrias están haciendo algo interesante también que puedes emular? Y finalmente, el tema de tendencias, ¿no? Todo lo que nos platicaba, por ejemplo, Said, justamente cae aquí. Entonces, ¿qué hay nuevo en temas de tecnología y de tendencias que yo puedo aprovechar? ¿Bien? Les tengo un regalo muy rápido. Si quieren, saquen sus teléfonos. Aquí hay un código QR. Nosotros tenemos una plataforma que le llamamos Inspiración para Crear, donde alojamos un chorro de información que justamente tiene ese objetivo, de tener inspiración nueva constantemente para que cuando llegues a generar una idea, dices, híjole, ¿dónde busco información? Aquí puedes encontrar algunos recursos. Bien, entonces saquen su teléfono. Tómenle una foto a este QR. Si quieren, ahorita me regreso durante las preguntas y respuestas para que lo tengan, pero como tenemos poco tiempo, entonces quiero cerrar para poder platicar preguntas y respuestas rápidamente. En resumen, ¿qué platicamos? La innovación tiene que ser un proceso cotidiano, sencillo y replicable. Les pido entonces que tomen en cuenta lo siguiente. Es un proceso simple, tiene 3 pasos: innovación, que es el final del camino, que es una idea implementada que genera valor, y que tenemos los 2 tipos de innovación, la incremental y la radical, y puedes jugar en cualquiera de los 2. Entonces, no te limites porque no tiene que ser algo extrañamente o locamente complicado. Los 2 se valen, ¿bien? Ahora, para llegar ahí, primero necesitas muchas ideas. ¿Y cómo puedes generar muchas ideas? Pues cuando estás en el momento justamente de creación de las ideas, poner a tu cerebro en la frecuencia correcta, pidiéndole que no filtre, tu cerebro y el de la gente que esté pensando contigo, y aliméntalo entonces con nuevas referencias. Porque eso es lo que nos va a ayudar entonces a que tu cerebro entonces conecte eso, explote de ideas, tengas muchas de dónde seleccionar, ¿ok? Tomes una de ellas y te pongas a trabajar, seas persistente, le pongas el corazón para poder llegar entonces a la innovación. Y de eso se trata este juego. Así de simple funciona, así lo hacemos con los retos más complicados, como cómo crear un nuevo canal de ventas para Sabritas, por ejemplo, hasta cómo creo una interacción digital sencilla, ¿ok? Para vender ollas, ¿no? Para Vasconia. Entonces, esto funciona. Espero que sea de utilidad para ustedes. Bien, entonces, pues acabamos esta parte y creo que tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Si quieren, les dejo aquí esto por si quieren checar el código. Gracias. Muy bien, listo, Tania, pues a tus órdenes. Gracias, Rodolfo, muchas gracias. Si quieren, nos hacemos nosotros chiquitos para que sigan viendo el código un ratito más, que lo puedan escanear. Y además, pues bueno, recuerden que esto va a estar adentro de nuestras redes sociales, disponible para su consulta, y puedan revisarlo todo el tiempo. A ver, nos vamos con un par de preguntas que tenemos por aquí. Sofía Castillo, a través de YouTube, nos pregunta: ¿cómo vencemos el autocomplot que hacemos contra nuestras propias ideas? Muy interesante. Justamente ese tema del no filtrar es lo que te ayuda. Entonces, en el momento del desarrollo de las ideas, que es el momento más crítico, ahí es donde tienes que repetir este tema de no filtrar y ahí es donde se evita este autocomplot, porque el cerebro automáticamente empieza a hacerlo. Se te ocurre algo, no, ya lo pensó alguien, va a ser muy difícil, te lo van a copiar, nadie te va a comprar. Entonces, ese diálogo interno se detiene con este comando, no filtrar.
Entonces te lo dices a ti mismo y a la gente con la que estás y se acabó ese problema, garantizado. Excelente. Oye, Rodolfo, y esta es mía, esta pregunta también es mía. ¿Cómo hacemos para incentivar esta parte creativa? ¿Cómo podemos salirnos de la caja y poder tener este cúmulo de ideas para que no las filtremos? ¿Cómo nos inspiramos? Aquí hay dos recursos. Uno es, obviamente, por ejemplo, aquí nosotros les estamos compartiendo uno, pero la otra es, busquen información en estas 4 dimensiones que les estoy poniendo. ¿Por qué? Porque, una vez más, ya dije, a ver, no filtres, ok, mi cerebro ya no está amenazado, ya está en modo de pensar, perfecto. Pero necesito estar buscando estas referencias para el objetivo que quiero resolver. Eventualmente se te va a hacer la práctica y entonces ya a cualquier lugar que vayas vas a empezar a ver pues la señalización, el servicio, el diseño, vas a empezar a ser más analítico en las plataformas digitales. O sea, ya la innovación la vas a empezar a absorber de manera más natural. Pero la recomendación es, tienes que estar buscando constantemente referencias para poder llegar entonces a ideas. ¿Bien? Y no se trata de ir por la vida todo el tiempo a ver qué te sorprende, sino aplícalo específicamente a los retos para los que necesitas ideas. ¿Bien? Entonces, cuando lo haces de manera sistemática, entonces ya tu nivel de percepción se abre con la práctica y ya lo vas a hacer de manera más natural. Pero si tienes inspiración para el objetivo a resolver y dejas que tu cerebro no filtre, ahí es donde este tema de salirse de la caja sucede de manera natural. Excelente, muchas gracias. También Enrique B. nos pregunta, en el momento de la innovación, ¿qué debo aplicar para saber que mi idea tiene valor? Eso sí es muy interesante. Hablamos aquí de 3 momentos. Entonces, la transición que va entre creatividad e innovación, ahí primero tengo que aplicar un filtro. Y ese filtro es, bueno, ¿qué tan atractiva es la idea allá afuera? Entonces, ahí es donde yo tengo que salir a evaluar la idea. Bien, entonces hago un prototipo, que es, como ustedes saben, un prototipo rápido, y entonces hago iteraciones y hago pruebas allá afuera. No preguntas si gusta o no gusta, sino ver reacciones de la gente. Y eso lo que te va a permitir es ver si la idea tiene potencial y continúas afinándola, ¿ok? O si no tiene potencial, pues la desechas, pero si tuviste un buen proceso creativo, tienes otros candidatos que echar adelante. Entonces, aquí es donde estos procesos como Lean Startup se vuelven valiosísimos porque yo tengo la idea y la voy avanzando rápidamente, voy haciendo pruebas, voy aprendiendo antes de lanzarla de manera definitiva. Entonces, eso te va a ayudar a ver si la idea tiene o no factibilidad y entonces ya invertirle recursos y todo lo que necesita, pues para ver la luz allá afuera. Excelente. Y pues me voy con la última pregunta antes de cerrar, pero antes de ella quisiera comentar algunas cosas que Jorge Maruri nos dice que excelente presentación y los temas que estás tratando, cómo nos relacionan con la situación actual. También nos están diciendo que, listo. Sí, Andrea del Villar nos pregunta, ¿cómo logro que el miedo a lo que opinen los demás no me frene? Una vez más, con este tema de no filtrar. Entonces, primero en la parte de la creación de las ideas y después cuando vayas a probar tus ideas, no le preguntes a todo mundo. Pregúntale a la gente para quien está pensada la idea, ¿ok? Porque si yo tengo la idea de una plataforma digital que permita que la gente, como platicamos hace rato en el caso de Fermín, pueda ir a cocinar a su lugar, entonces pues no le voy a preguntar ni a mis amigos, ni a mis compadres, ¿no? Ni a mi esposa, le voy a preguntar a la gente que está en el ambiente de restaurantes, a la gente que está produciendo comida, a la gente que necesita un espacio, a ellos pregúntales, porque los demás te van a hablar desde una perspectiva muy ignorante, esa es la realidad, de su propia opinión, pero no del objetivo. Entonces, si le preguntas a la gente a la que va dirigida esto, entonces es donde vas a tener información. Y si ellos te dicen muchas cosas, quédate con la totalidad de las cosas, porque a veces nos quedamos solamente con lo malo. Entonces, aprende todo el feedback que te están dando para ver cuáles son los puntos que realmente te sirven para mejorar. Entonces, no te des por vencida, no dejes que el que te digan que la idea no funciona, etcétera, te venza, sino decir, a ver, no funciona, pero ¿por qué? Dame más detalles. Y de ahí aprendes y afinas. Perfecto, muchas gracias, Rodolfo. Pues ya se nos acabó el tiempo del día de hoy. Te agradecemos muchísimo que hayas participado con nosotros en este WordPress Day de enero 2021, el primero del año. Y pues esperamos tenerte pronto en los nuevos eventos que tengamos a lo largo del año. Claro que sí, con todo gusto. Cuídense, buenas tardes. Muchas gracias.